Ahora voy a explicar en este breve video cuáles son las bases del método de indagación espiritual. Bueno, para eso vamos a primero simplemente decirles que la idea de este método es comprender cómo hemos formado nuestro mundo emocional y nuestra vida en general para generar un nuevo diseño, hacia eso apunta el método, hacia la creación, crear un nuevo diseño, o mejor dicho, ser conscientes de que hemos creado un diseño hasta ahora, que hemos aprendido, aprender a liberar eso, esto a través de prácticas, meditaciones y un montón de herramientas que vamos a ir viendo. La búsqueda de esto es cómo aprender a llevar una vida a partir de la espiritualidad. Para esto vamos a ver 12 leyes espirituales que les voy a ir comentando y claramente vamos a trabajar con indagación, con meditación, con la escritura, que va a ser una herramienta clave para empezar a entender lo que hay adentro y empezar a manifestar ese nuevo mundo, con prácticas y, como les decía, con varias herramientas. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo justamente es diseñar un propio camino, reconocer que mi camino es propio. Fíjense que vivimos en una sociedad donde estamos muy acostumbrados a repetir, a la repetición. Y así desde pequeños en las aulas era repetir lo que decía la maestra, repetir, y ya estamos empezando a vibrar en una frecuencia de reconocer que no somos seres repetidores, sino que somos seres creadores. Y empezar a permitirnos esa creación, que fíjense que siempre que hemos manifestado una creación hemos sido felices, porque felicidad y creación es una y la misma cosa. Por eso este método va a trabajar con aprender a aprender, cómo integrar una nueva forma de aprender, cómo funciona el aprendizaje. Vamos a ver 4 principios que son los que hemos venido trabajando en diferentes retos y en diferentes instancias, que vamos a hablar de eso, los 4 niveles de conciencia de los cuales se compone el método, los 4 cuerpos también, que ahora los voy a pasar a explicar, y estas leyes. Entonces, todo esto se compone de 5 módulos, cada módulo dura un mes, son 4 clases, donde vamos a ver toda esta información que ahora les voy a pasar a detallar. Pero la base son los principios y después los cuerpos. El cuerpo físico, que es la conexión con el cuerpo físico a través de prácticas de meditación, de entender cómo opera el cuerpo físico. El cuerpo energético, que es el cuerpo ligado a las emociones. Fíjate que la emoción es una energía que experimentamos, que obviamente después se manifiesta en el cuerpo, pero en principio la angustia es una sensación energética, la depresión, donde justamente no tenemos energía para levantarnos o para salir a actuar en el mundo. El método va a mostrarnos cómo está sucediendo esto para que tengamos las herramientas para trabajar. El cuerpo mental, que es el cuerpo de la sabiduría, el cuerpo creador, y finalmente el cuerpo espiritual, que es el cuerpo del amor, eso que se llama amor, que es lo que nos rodea, que es lo que somos y que es el todo mismo. Vamos a empezar a conocer y hacer un pasaje a través de estos 5 módulos, primero por los principios y después cada módulo va a trabajar sobre cada uno de estos cuerpos. Bien, entonces, ¿cuáles son los 4 principios? Los 4 principios son la comprensión. Fíjate que el método se basa en liberar un diseño heredado. Hemos heredado una forma de ver que no nos ha hecho felices, por lo menos no en todos los aspectos de nuestra vida, por eso hay que ver dónde realmente podemos aplicar este método. La comprensión apunta a ser conscientes de cómo hemos creado y cómo hemos recibido ese diseño para aceptarlo. El segundo principio es aceptar todo eso que hemos creado. Y el tercer principio es crear un nuevo diseño. Todo el método está orientado a crear un nuevo diseño. A decir, bueno, a ver, yo recibí esto de esta sociedad, que justamente es lo que estamos reformulando, y un montón de gente está trabajando en esta reformulación de nuestra sociedad, para que cada uno pueda crear su propio lugar, su propia forma, su propio diseño de vida, en conciencia, desde el amor y desde el reconocimiento de todas estas diferentes niveles de conciencia y cuerpos en los cuales opera nuestro ser. Y finalmente, el último principio es un estado de meditación, un estado de conexión profunda, un estado de conciencia permanente de lo que somos. Para esto hay que soltar muchas capas, muchos bloqueos, muchas máscaras. Entonces, dentro de esto vamos a trabajar con 4 niveles de conciencia. La conciencia personal, que es la conciencia después, si lo buscan, persona, el concepto de personal viene
del latín, que persona significa para sonar, y era para hacer sonar, era una máscara que se ponían en el teatro para hacer sonar su voz. Ahora, esa persona justamente es una máscara que tenemos. Entonces, la conciencia personal es empezar a ser conscientes de que nos hemos puesto una máscara porque hemos aprendido, este es el diseño heredado, hemos aprendido que para vivir en esta sociedad necesitamos una máscara. Por eso el trabajo es empezar a observar eso, poder soltar esa máscara. Después viene la conciencia individual, que es la conciencia de mi individuo de manera separada de todo. Donde yo me reconozco como un individuo, justamente individuo es algo que no puede ser dividido, yo me reconozco como una unidad pero separada. Entonces tengo que entrar en ese nivel de conciencia, trascendiendo el concepto personal, que justamente sacándome la máscara, reconociéndome como una unidad, que este es el nivel del del yo, ego significa yo, y reconocer que desde esa individualidad lo que genera es conflicto con otros. Ya no ese conflicto interno de ponerme una máscara, un conflicto conmigo mismo, sino un conflicto con otros. Ese es el nivel individual. Trascendiendo ese nivel, pasamos a un nuevo nivel que es el de conciencia colectiva, conciencia de grupos, podríamos decir, donde yo me reconozco perteneciente a un cierto grupo y en ese grupo estoy en paz, todo es amor, todo es conexión. Ahora, con otros grupos ya no me llevo bien y estoy en guerra, en conflicto con otros. Este es un estadio un poco más avanzado donde sí puedo trabajar en grupos y sí puedo reconocerme como un ser ya no individual, sino como parte de algo más grande, pero todavía sigue habiendo conflictos entre nacionalidades, puede ser grupos étnicos, puede ser grupos políticos, puede ser diferentes ideologías, para después trascender este nivel colectivo para conectar con la conciencia de unidad, que es que todo es una unidad y todo está funcionando en unidad y todo está conectado y todo está vinculado. Estos son los 4 niveles de conciencias. Vamos a trabajar en estos 4 cuerpos que están vinculados con los niveles de conciencia y con los principios. El cuerpo físico, como les decía, conectar con lo físico, sanar las emociones en el cuerpo energético, o sea, experimentar la energía de la vida, pero desde el lugar de la alegría, de la dicha, de la conexión con todo, y no ya desde un lugar de angustia, depresión, miedo, sufrimiento y así. Conectar con el cuerpo mental, que es el cuerpo creador, empezar a reconocer que desde nuestra mente estamos creando constantemente y que la mente en última instancia es una expresión del cuerpo espiritual. Desde el espíritu nosotros podemos reconocer que se expresa nuestro espíritu a través de nuestra mente. Desde nuestra mente generamos un mundo energético y ese mundo energético se deriva en un mundo físico. Entonces, entendiendo estos diferentes planos, podemos empezar a crear una vida en conciencia, generando una idea que esté basada en el ser que somos, que es el amor, experimentando esa energía y creando a nivel físico desde este lugar. Eso se llama coherencia. Así que todo el método apunta a la coherencia y en principio a reconocer que lo que hemos heredado como diseño de nuestros padres, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, todos estos prejuicios y preconceptos no están en coherencia. Por eso la búsqueda es espiritual, porque ahí ponemos en coherencia todos los cuerpos. Ahora vamos a ver las leyes. En la primera etapa, la etapa de la comprensión, vamos a trabajar con 3 leyes. La primera es la ley del pensamiento, que es cómo funciona nuestro pensamiento, cómo sucede el pensamiento en nuestra mente. Esto requiere un gran trabajo, que es el objetivo de todo el método, justamente de indagación. Entonces, cómo indagar en mi pensamiento, cómo reconocer el pensamiento, ver cómo funciona, cómo genero a través del pensamiento y cómo, la segunda ley, cómo genero una percepción. Yo no puedo percibir algo que no lo creo a través del pensamiento. De hecho, si yo percibo algo que no está dentro de mi marco de pensamientos, en general lo tiendo a negar o a rechazar. Esos son los ojos que no ven, los ojos ciegos. Que a pesar de que mi percepción me muestra algo, yo lo rechazo porque no está dentro del marco de mi pensamiento. Por eso, el trabajo es ampliar o expandir infinitamente nuestra forma de pensar para empezar a percibir de otra forma, sin separación, sin lucha, sin conflicto, sin juicio. Y la tercera ley dentro de la comprensión es la ley de la acción. Una vez que yo entiendo cómo funciona el pensamiento, empiezo a reconocer que percibo lo que pienso y puedo percibir desde otro lugar, porque estoy cambiando mi forma de pensar, puedo actuar desde ese pensamiento original. Entonces, esto es un triángulo maravilloso donde cuando todo esto se pone en sincronía y generamos esta comprensión,
Bueno, simplemente los cambios empiezan a suceder muy rápidamente. Entonces, este va a ser el segundo módulo, el módulo de la comprensión, que va a tener después una clase de repaso donde vamos a integrar las tres leyes. Luego va a venir el siguiente módulo, que es el de la aceptación, donde vamos a trabajar con la ley de la polaridad, como todo tiene dos polaridades, tanto en la masculino-femenino, yin-yang, en la electricidad funciona por polaridad positiva y negativa. Entonces vamos a entender cómo funcionan estas polaridades en este mundo físico y en el mundo energético también, para empezar a ponerlas en sincronía. ¿Qué significa esto de las polaridades? Que nosotros, cuando las polaridades están en conflicto, generamos un mundo dual, donde sigue estando la energía masculina y femenina en nuestro interior, pero están en conflicto, están en lucha, y hay una que es reprimida por otra. Entonces, esto es algo a trabajar, esto es algo muy importante y que la gente que ha hecho el método le ha producido un cambio realmente maravilloso. Integrar las polaridades, reconocer las polaridades en el interior para poder expresar una vida de unidad y de energéticamente equilibrio. Luego está la ley de la proyección, que es cuando yo rechazo una de las polaridades, la proyecto hacia afuera. Entonces tengo que hacer un trabajo de integración, de indagación para poder conectar con eso que he proyectado, reconocerlo como propio y a partir de ahí empezar a modificarlo. Todo esto está basado en las tres leyes que veíamos antes, porque está cambiando la forma de pensar, cambia nuestra forma de percibir y cambia nuestra forma de actuar aplicando estas leyes. Luego viene la ley del movimiento, que es que la ley del movimiento está ligada a la emoción. ¿Qué significa esto? Emoción, justamente la palabra viene de moción, en inglés es más claro que es motion, la palabra significa movimiento, viene de movimiento. Cuando yo experimento una emoción es que algo tiene que ser movilizado. Entonces, cuando yo genero desde la ley de la polaridad una dualidad, rechazo una de las polaridades, la proyecto afuera, eso me genera una emoción. Por eso en este maravilloso también triángulo de esta etapa, vamos a hacer el movimiento que nos pide nuestro propio ser para integrar las polaridades y pasar de la proyección a la indagación y a la unidad. Luego está la siguiente etapa, que es la de la creación, que es aprender a cómo funciona la creación. ¿Cómo podemos crear a imagen y semejanza de la creación? Para eso tenemos que entender la primera ley, que es la ley de la intención. Yo cuando intenciono algo, ya lo estoy generando. Y por eso los dos primeros principios, que es la comprensión y la aceptación, tienen que ver con el pasado, con entender cómo hemos creado esta vida desde nuestro pasado, para en esta etapa empezar a proyectar un nuevo futuro, intencionar un nuevo futuro. Por eso la primera ley es la ley de la intención, donde yo intenciono hacia dónde quiero ir, es la etapa de la sabiduría, donde con la comprensión de cómo funciona el cuerpo físico y el cuerpo energético, puedo crear en el cuerpo mental con toda esta información. Luego viene la ley de la semilla. Una vez que intenciono, tengo que sembrar esa semilla, que es lo que va a dar frutos. Y fíjense que todas las leyes están conectadas. La tercera ley, que es la ley de la acción, es la ley de la acción o el karma. Karma significa acción, es la ley del karma, la ley de la causa y efecto. Y justamente todo el método apunta a sembrar una nueva causa o una nueva semilla en nuestro interior que empiece a dar efectos, y toda la gente que lo ha hecho, los efectos son muy bellos y uno empieza a conectar con su capacidad de crear. Fíjate que acá lo que vamos a trabajar es que vos aprendas a crear tu propia forma. Yo no te voy a decir qué es lo que tenés que hacer, vos lo vas a descubrir solo a través del trabajo de indagación y meditación. Todas estas leyes comprenden herramientas, prácticas y meditaciones para integrarlas. Y la siguiente ley, la novena, la última de esta etapa de creación, es la ley del propósito. Esa creación, cuando tiene un propósito, es cuando realmente puede manifestarse. La ley se llama ley del propósito o ley de la expresión. ¿Qué es lo que estoy expresando? Un propósito. Una vez que yo intenciono lo que quiero, siembro esa semilla, tengo que empezar a expresarlo. Tengo que empezar a conectar la posibilidad de expresar con la posibilidad de la idea, que al fin y al cabo es la creación. Primero todo nace en una idea, luego esa idea debe ser expresada, reconociendo cuál es el propósito de mi vida, que en última instancia, cuando conectamos con lo espiritual, siempre está ligado al amor, a la dicha, al dar, a la alegría, al conectar con otros, a ayudar, al servicio, todo esto. Bien, y después la puesta en práctica del plan es
el cuarto principio, que está ligado a la meditación o al ser espiritual, que es un estado donde primero trabajamos la ley de la conciencia, este es lo más abstracto de todo el método y nos vamos poniendo cada vez más abstractos. La ley de la conciencia, donde reconocemos que somos conciencia y donde ya no me identifico con el movimiento dinámico del mundo. Sí, sigo siendo parte de este movimiento porque es maravilloso este mundo cuando uno lo trabaja en conciencia, pero reconozco cuál es mi esencia, que es ser consciente, ser conciencia. Por eso trabajamos con las cuatro conciencias y en esta última etapa con la conciencia de unidad. Luego está la ley de la voz interior, que es aprender a canalizar información, aprender a escuchar esa voz interna, que se le ha llamado de muchas maneras, maestro interior, Espíritu Santo. Es una voz que habla desde nosotros, que habla en nuestro propio lenguaje, que nos transmite un mensaje que es justamente que surge de nuestro interior, desde nuestra profundidad. Por eso no hay nadie que pueda darte una respuesta más profunda y más precisa que la de tu propia voz interior. Y finalmente la ley de la unidad. Con eso concluimos el método. Bueno, vamos a estar subiendo la información en guiaparaLaPazInterior.com. Los módulos los vamos a ir subiendo y van a estar las clases disponibles en un aula virtual. Así que los que quieran nos pueden escribir para hacer este método. La búsqueda de este método es ayudarnos a transformar nuestra vida, a cambiar nuestra vida desde la espiritualidad, desde la sabiduría, desde este conocimiento que ya está al alcance de todos, porque si uno empieza a leer libros espirituales, vas a encontrar todos estos cuerpos, estos niveles de conciencia, cada espiritualidad o cada tradición lo pone con otras palabras. Desde el método, lo que buscamos es poner las palabras más sencillas, más al alcance, más resonantes, para que podamos comprender ese nivel de abstracción profunda que tiene la espiritualidad, porque la mente es abstracta, empezar a bajarlo a nuestra vida práctica y cotidiana. Por eso, si estás vibrando con esto, sumate al aula, sumate a los diferentes cursos que vamos a ir haciendo. Y bueno, sin más, te agradezco mucho por ser parte de esto. Y bueno, nos veremos en futuros videos. Gracias.